Hola, chiquillos y chiquillas, esperando que estén muy bien junto a sus seres queridos. Ya me voy a colocar los ojitos para ver mejor, ¿ya? Y bueno, nosotros estábamos viendo los triángulos, ¿cierto? Y los triángulos, como veíamos, los podíamos clasificar según la medida de sus lados y la medida de sus ángulos. Si tenemos la medida de sus lados, tenemos tres tipos. Según los lados tenemos el equilátero, ¿cierto? Lo vamos a hacer más grande para que se entienda mejor. ¿Ya? Vamos a borrar. Ahora sí, el equilátero, que cuando son todos sus lados iguales, tenemos al isósceles, que tiene dos lados iguales y uno diferente, puede ser mayor o menor a la medida de los otros dos lados, y tenemos el escaleno, cuando tiene todos sus lados diferentes. ¿Ya? Ahora, según sus ángulos, nosotros teníamos al acutángulo, ¿cierto? Cuando tienes a los ángulos agudos, que es acutángulo, ¿ya? Si tenemos un lado obtuso, es obtusángulo, triángulo obtusángulo. Y si tiene un ángulo igual a 90 grados, es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los tres tipos de triángulo. Veíamos que se podía calcular su área, también podemos obtener el perímetro. Para calcular el área siempre necesitamos la altura. Pero ahora vamos a ir con el siguiente nivel. ¿Ya? No es más complejo, es exactamente igual, que son los cuadriláteros. ¿Ya? Entonces vamos a tener que ver que los cuadriláteros tienen diferentes características. ¿Ya? Tenemos diferentes tipos de cuadriláteros. Tenemos el trapecio, ¿ya? Tenemos el rombo. ¿Cuál es la característica que tiene el rombo? Muchos dicen, profesores, que es un triángulo parado. No, el rombo es aquel cuadrilátero que tiene todos sus lados son iguales, ¿ya? Todos sus lados son iguales, se fijan, esto mide lo mismo que esto, y sus ángulos internos posee dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Ahora, el triángulo lo podemos ver que puede ser un cuadrado, vamos a dibujar un cuadrado, perdón, ¿ya? Para que ustedes vean de dónde sale el rombo, ¿ya? Tenemos un cuadrado en donde, bien, ¿se fijan? Angostamos, achatamos o aplastamos sus lados, ¿ya? Ahora, este lo vamos a borrar porque si no nos va a faltar espacio para los demás. Tenemos el rombo, tenemos el romboide. El romboide son paralelogramos, que quiere decir que tiene sus lados paralelos, ¿ya? Es importante tener esa definición. Y el romboide es un rectángulo, y lo vamos a hacer al tiro, así como el rombo es un cuadrado que yo achato, el el romboide no es otra cosa que es un rectángulo que yo achato sus lados, dos ángulos.
¿se fija? Y también tenemos lo mismo, dos lados paralelos, este lado es paralelo a este otro lado va a ser paralelo al opuesto y tiene dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos, característica esencial. Y tenemos el trapecio, que puede ser un trapecio escaleno, un trapecio rectángulo, ¿ya? Que tiene un ángulo recto, un trapecio isósceles, ¿ya? Y así sucesivamente. Y el otro cuadrilátero, que lo voy a nombrar, pero nosotros no vamos a, esta vez, es más difícil calcular su área, pero nosotros es aquel que tiene todos sus lados diferentes o no tiene ningún lado paralelo. Este se llama trapezoide, ¿ya? La característica es que no tiene ningún lado que sea paralelo. Ahora, hay un tipo de trapezoide que muchos los confunden con un rombo o con un romboide. ¿Qué es este? ¿Ya? Que muchas veces por tener forma adiamantada uno dice, no, es un rombo. No, porque este lado no es paralelo a esto y este no es paralelo a este otro. Se fijan, y para que sea un romboide o un rombo, tiene que tener lados opuestos paralelos. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esa definición, vamos a ver algo. Que nosotros, ¿qué pasa si tomamos y tiramos una línea acá? ¿Qué formamos? Dos triángulos. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si tiramos una línea acá? ¿Qué formamos? Dos triángulos. ¿Ya? No se quiere mover. Ahora se está moviendo solo. ¿Qué pasa? Lo vamos a anular eso, porque se ve muy feo. ¿Qué pasa si tiramos una línea acá? Perdón. ¿Qué formamos? Dos triángulos. ¿Se fijan? Ah, entonces, con los cuadriláteros, si los unimos dos vértices opuestos, siempre vamos a formar dos triángulos. Entonces, ahora nos vamos a ir a nuestro libro y vamos a ver qué es lo que sucede con los ángulos internos de los cuadriláteros. Y esto, lo que vamos a ver ahora, después nos va a servir para el resto de los polígonos. ¿Ya? Entonces, si nosotros tiramos, formamos dos triángulos. ¿Cuánto miden los ángulos internos de un triángulo? Muy bien. ¿Me hablo solo porque estoy medio loco? No. 180 grados. Y si son dos, ¿cuánto mide el otro? 180 grados. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar. 0, 8 y 8, 16. 1, 1, 2, 3. Bien, entonces los ángulos, los cuadriláteros, la suma de sus ángulos internos siempre, siempre, siempre va a medir 360 grados. Ahora aquí nosotros tenemos una definición de paralelogramo, trapecio y trapezoide. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que, como muy bien dice, en este ejercicio, esto mide 360 grados. ¿Y por qué? Si esto mide 60, este ángulo opuesto también va a medir 60. ¿Por qué? Porque como veíamos en el triángulo, si los lados miden lo mismo, sus ángulos van a medir lo mismo. ¿Ya? Si este ángulo, perdón, vamos a irnos a al otro programa, que es más definidor, perdón,
aclara mejor la idea que yo les quiero indicar. Si yo tengo un triángulo, ¿ya? Aquí, si este lado es diferente a este otro, entonces el ángulo que yo tengo acá va a ser diferente al ángulo opuesto. Ahora, si estos dos ángulos son iguales, estos lados, perdón, este lado y este lado es igual, el ángulo opuesto a este lado, que es este, va a ser igual al ángulo opuesto de este otro, que es a este de acá. ¿Se fijan? Estos dos ángulos son iguales. Ahora, si los medimos, nos vamos a dar cuenta que van a medir lo mismo. Aquí le vamos a cambiar de a valor, 68 grados. Y vamos a medir este otro. Vamos a colocar al tiro valor. Ah, ya está en valor. Ah, me equivoqué yo. Vamos a deshacerlo. ¿Ya? Entonces, este ángulo, ¿se fijan? Que va a medir 68 grados. Exactamente igual como estaba midiendo este. ¿Se fijan? Ahora, si este ángulo pasa a tener una medida diferente, se nota que ahora es más largo, estos ángulos ya son diferentes. Entonces, siguiendo esta misma regla, en los trapezoides y en los rombos y en los romboides, si este lado y este lado miden igual que este y este, el ángulo que los une también va a medir igual. ¿Se fijan? Entonces, acá, como este y este miden igual que estos otros dos, también va a medir 120 grados. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si estos miden igual, pero estos miden diferente? Ya, ahí no se respeta, acuérdense. ¿Ya? Porque cuando miden igual, sus ángulos son iguales. Después vamos a ver nosotros qué es lo que pasa la próxima clase con los ángulos que se forman en dos paralelas cortadas por una transversal. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que siempre la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero siempre va a medir 360 grados. Y con esa regla vamos a empezar a buscar ángulos faltantes. Por ejemplo, acá yo tengo 100, 80, 70. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto mide eso? Tengo una duda. ¿Cómo la aclaro? Primer dato. ¿Cuánto medirá la suma de todos sus ángulos? 360 grados. Segunda duda que tengo que aclarar. ¿Qué puedo hacer con eso? Bien, si yo lo sumo, después veo la diferencia, voy a obtener cuánto mide eso. Porque sé cuánto me va a faltar. Entonces yo sumo los ángulos que yo conozco. 80 grados y 70 grados. Yo los sumo. 0, 8 y 7 son 15. 1 y 1 son 2. Como tengo que la suma de estos 3 me da 250 grados, yo ahora necesito saber cuánto me falta para llegar a 360 grados. 5 para llegar a 6 es 1, 2 para llegar a 3 es 1. ¿Cuánto? 110 grados. ¿Se fijan? Y siempre es igual. Aquí hay toda una explicación que suman estos tres ángulos. Aquí hace una pequeña fórmula el que editó el libro, ¿ya? Y se fijan que nos da el mismo resultado. ¿Ves? Profesor, ¿para qué lo resuelve? Hubiera estado ahí. No, esto es para ir explicando cómo se hace, ¿ya? Perdón. Entonces, ya sabemos que sumando todos sus lados, pero todos sus ángulos
y viendo cuánto nos falta para llegar a 360, podemos calcular siempre el ángulo faltante. ¿Se fijan? Entonces, ahora ya no tengo que hacer tantos pasos. O sea, lo único que hago es sumar y después que yo sume, lo resto a 360. Pero aquí hay una pillería. En este lo vamos a aclarar. Si este mide 60 y este 60, si esto mide 120. Ah, el profesor dijo que cuando los ángulos medía lo mismo. Exacto, 120 grados. Vamos a ver, ¿ya? Ahora, si me equivoqué, un 7 para todos. Vamos a ver. 120 más 60 más 60. ¿Seguro que se va a equivocar? No. 0. Ahora aquí me puedo equivocar. 12, 13, 14. 1 y 1 son 2. Miren lo que descubrí. Ahora, 360 menos 240. 4 para llegar a 6 son 2. 2 para llegar a 3, 1. ¿Se fijan? 120 grados. Pero siempre es igual, chiquillos. Acá lo mismo. Sumo estos 3 y veo cuánto le falta para llegar a 360 grados. ¿Es necesario hacer la resta así? Perdón, la suma y después la resta. No, yo puedo hacer la suma de manera mental, ¿ya? Ahora, si me equivoco, ese va a ser el problema, porque si me equivoco, aquí va a aparecer algo errado, ¿ya? Y a mí no me conviene que esté errado, o si no, ¿para qué calculo, cierto? Entonces, claro, yo lo puedo hacer mental. 120 más 110, 230, 230 más 70 nos da 300. Y si le resto a 360, le resto 300, perdón. 300. Esto es Spartan aquí, bien. 0, aquí 60 y 0. O me quedo como 80 ya. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo alfa? 60 grados. Veamos, 120 más 110 más 70. Sumo 7, 8, 9, 10. 1, 1, 2, 3. Bien. El profesor sumó bien mentalmente. Aquí quiero hacer una aclaración que lo vimos cuando estábamos en la clase online, que cada vez que hay un cuadradito dibujado, quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Si hay un cuadradito dibujado, dice que mide 90 grados. Siempre igual. ¿Ya? Ahora sabemos que 90 más 90 son 180. ¿Ya? Profesor, a mí me cuesta el cálculo mental. No importa, escríbelo. Después con la práctica, usted va a poder hacer un mayor cálculo mental. 0, 8 y 5 son 13. 1 son 230, entonces son 360. Yo ya sé que son 130 menos 230. 0, 3 para llegar a 6 son 3, 2 para llegar a 3 son 1. O sea, ¿cuánto medirá el ángulo alfa? 130 grados. ¿Ya? Y acá, a ver, aquí prima el dibujo, los símbolos, ¿ya? No prima la forma de mi cuadrilátero. Por ejemplo, aquí uno puede decir, pero profesor, eso no mide 90 grados, porque dibujado, si yo coloco un compás, compás clarito, un transportador no me va a medir 90 grados, no importa, pero si dibujó que hay un cuadrado, eso es 90 grados. ¿Ya? Entonces, aquí nos da 114 más 140 son 224, más 90, 224 más 90, ¿ya? 11,
314 y ahora lo restamos a 360 menos 314. 4 para llegar a 0, no puedo. Con 4, no, descompongo, le pido al del lado. 4 para llegar a 10 son 6, una para llegar a 5, porque como le presté una al lado, el 6 se transforma en 5, son 4. ¿Cuánto es? 46 grados. ¿Se fijan? Siempre igual, siempre. Y acá entro lo que explicábamos al principio, como este lado y este lado son iguales, el lado opuesto mide lo mismo. 55 grados. Ahora, si tengo solamente esta medida, ¿puedo calcular estos otros dos? Sí, porque esto ya sabemos que miden lo mismo. Entonces, 55 más 55 ya sabemos que 110 grados, le vamos a restar 360. 0, 5, 2. Ahora, como son dos ángulos iguales, es lo mismo que yo lo divida por 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que repartirlo en dos partes iguales. Eso, no hay que ser genio. ¿Ya? Entonces, 1, 0 bajo el 5. 2 en el 5 son 2. 1. ¿Ya? O sea, como muy bien dijo un día su compañero, perdón, 125 grados. Y este también mide 125 grados. ¿Se fijan? Lo mismo acá. Si esto mide 35, ojo, acá también mide 35. ¿Ya? Porque estos dice que son paralelos, quiere decir que la distancia que hay entre puntos. Y este punto es lo mismo que hay acá y acá. ¿Ya? Y la distancia que hay entre este punto y este es lo mismo que hay acá. Entonces, hacemos lo mismo, es 70. Entonces, 360 menos 70. ¿Ya? Yo ya sé que aquí hay un 9, pero 0. Quedan 2. 7 para llegar a 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9. ¿Ya? 290 grados. Y hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo, chiquillos, siempre lo mismo. Acuérdense que en matemáticas siempre es lo mismo. Entonces, 360 menos los 290, 0, 9 para llegar a 16 son 7. ¿Sí? Son 7. Y aquí tengo un error, pero no importa. Estoy haciendo algo malo. Ah, claro, yo soy el pajarón. Aquí me salté el paso. Tengo que dividirlo en 2. Perdón, ¿ven? Que me equivoco, que nomás que no haya ofrecido un 7 acá. ¿Ya? Lo dividimos en 2. Entonces, ¿por qué lo dividimos en 2? Porque tenemos que dividirlo entre estos dos ángulos. Entonces, uy, ya, no, esto no lo voy a correr y lo vamos a resolver. ¿Ya? ¿Mm? ¿Qué le pasó? Oh, nos cambió hasta la página, ¿ven? Si no. ¿Ven? Y ahora sí. Lo dividimos en dos partes. Todo en el 2, una vez. Me sobra 0. 9. 2 en el 9, 4. Me sobra 1. 2 en el 10, 5. ¿Cuánto mide cada ángulo? 145 grados. 145 grados. ¿Se fijan? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuánto es los ángulos? ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un pentágono? ¿Cómo lo puedo saber? Bien. Vamos a ir a nuestro amigo GeoGebra. ¿Por qué GeoGebra? Porque GeoGebra nos permite dibujar cualquier figura geométrica.
Y ahora nosotros vamos a dibujar polígonos regulares. ¿Qué quiere decir que sean polígonos regulares? Que todos sus lados son iguales. Entonces, fijan, aquí yo solamente le coloco que son 5 y ya está dibujado nuestro pentágono. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bien, lo dividimos en triángulos cuando teníamos nuestro cuadrilátero. Pero acá nosotros no podemos hacer esto porque sería otro cuadrilátero. Lo tenemos que dividir en triángulos. Entonces, unimos vértices. Solamente unir vértices. ¿Se fijan? ¿Cuántos triángulos tenemos? 3. Entonces, nosotros aquí, no me gusta mucho escribir acá, pero aquí para nosotros tener nuestro, cuánto miden los ángulos, la suma de los ángulos internos de este pentágono, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 180 grados por 3. Y ahí tenemos 3 por 0, 0. 3 por 8, mi edad, 24. 2, 3 por 1, 3, 4, 5. O sea, los ángulos internos de cualquier pentágono va a medir 540 grados. A ver, ¿y si fuera hexágono? ¿Qué es lo que pasaría si fuera hexágono? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo, la única diferencia, uy, miren, no se mueve, que en vez de dividirlo en 3, se va a dividir en más. Lo vamos a hacer un poco más abajo, si no ahí nos va a quedar feo. En 6 tenemos nuestro hexágono. Miren, fíjense. Ya, profesor, yo lo quiero hacer así, ya no importa. Siempre desde el mismo vértice, ¿ya? ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces, en vez de multiplicar por 3, vamos a tener que multiplicar por 4. Y si fuera un heptágono, por 5, y así sucesivamente. Y ahí siempre vamos a tener la medida de la suma de los ángulos internos de estos polígonos. Ahora, esto es lo que yo quería explicar, y para eso yo no voy a hacer un polígono regular. Hay dos tipos de polígonos, que son convexos y son cóncavos. Todos los que hemos visto hasta ahora en la clase de hoy día son convexos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sus lados se pueden apoyar. Pero hay algunos que son cóncavos. ¿Qué quiere decir que sean cóncavos? Que hay una parte que no se puede apoyar. Basta que un lado no se pueda apoyar para que sea cóncavo. ¿Se fijan? Si yo coloco una regla en este lado, no se puede apoyar. ¿Por qué? Porque aquí hay como un túnel, un espacio que no lo deja. Cuando tenemos este tipo de figura geométrica, ¿ya? Esta regla no lo vamos a poder cumplir, ¿ya? Porque aquí tenemos la suma de este ángulo más de este otro ángulo. Entonces, se fijan, no podemos aplicarlo a cuando son cóncavos. Vamos a ver. Ah, me equivoqué yo. Me equivoqué. No importa. ¿Ya? Y vamos a colocar todo 35 grados, 60 grados, 18 grados. Y vamos a ver si esto va a medir. También lo hice al revés. Perdón. Ahí sí. 247 grados. Vamos a ver si la suma de todo esto nos da 360 grados. Vamos a ver. Aquí me va a ayudar con mi calculadora amiga. Uy. ¿Ya? Para poder hacer el cálculo. Aquí la tengo. 247 más 60, no, más 18 más 35. 360 grados.
¿Ya? Ojo, pero hay que ver, siempre tener en cuenta eso. ¿Ya, chiquillos? Entonces, acordarse de que hay figuras que son cóncavas y son convexas. ¿Ya? Ya pues, chiquillos, eso es lo que vimos hoy día. ¿Ya? Un abrazo virtual. Se cuidan mucho. Cuiden a su familia. Cuídense ustedes. Espero verlos pronto. Que estén bien. Chao.